Buenos días, queridos amigos, buenos días, queridos hermanos. Estamos por aquí un día más, como a veces hemos estado grabando videos, y hoy quisiéramos grabar un video de fin de año y de comienzo del año próximo. Dentro de unas horas ya estaremos a 1 de enero del año 2022 y quisiéramos pues compartir un mensaje de parte de Dios para todos ustedes, para todos nosotros, para la humanidad y para todo hombre y mujer que cree en Dios y para los que no creen de igual manera. Un mensaje de esperanza, un mensaje que transmita lo que Dios quiere para el mundo, para la humanidad, para su pueblo y para quien no es su pueblo todavía. Y quisiéramos empezar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Quisiéramos que nos acompañen a leer la palabra de Dios y quisiéramos pues que este mensaje llegue a cuanta más personas posible, a la humanidad entera. Y dice el versículo 12 de Éxodo 3, dice la palabra de Dios: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bendito sea el nombre de Dios. Padre Santo, Padre Eterno, usa nuestros labios, Señor, para ser de bendición a toda la sociedad, a toda la humanidad, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Que lo que venga sea palabra de Dios y no palabra de hombre, bendito Padre. Que podamos ser, bendito Dios, instrumento en tus manos para traer esperanza, para traer un mensaje que motive a la sociedad, a la humanidad en este año 2022 que pronto empieza, bendito Padre, y que en este nuevo año, Señor, podamos poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Oh, gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pues bien, como hemos leído aquí en este versículo 12 de Éxodo 3, la palabra de Dios claramente habla: yo estaré contigo. Y el mensaje que queremos transmitir es: estaré contigo. En este año 2022 Dios dice: yo estaré contigo. Estaré contigo si tú crees en mí, si tú confías en mí, si tú pones tu esperanza, tu confianza en mí, yo estaré contigo. Fíjate, Moisés era un hombre de 80 años ya cuando Dios lo elige para liberar a un pueblo, para liberar a todo un pueblo de una esclavitud. Casi todos conocemos esa historia. No era un jovencito, no era un hombre en su plena madurez espiritual, era un hombre ya anciano. Sin embargo, Dios no toma en cuenta ni el tiempo ni la edad. Cuando Dios quiere usarte, Dios tiene un propósito con cada hombre, con cada mujer. Y no importa el tiempo, no importa la edad que tú tengas. Si Dios dijo que te quiere usar, solamente tú dispones tu corazón para que Él haga esa obra en ti y a través de ti. Amén. Mira, fíjate, vamos a leer en el Salmo 90 una tesis muy interesante acerca de la vida, de lo que dice Moisés acerca de la vida, de lo que es la vida según Moisés y de lo que el tiempo que el hombre dura sobre la tierra. En el Salmo 90 leemos: dice la palabra de Dios, y te lo leo: dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados.
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bendito sea el nombre de Dios. Lo leemos hasta ahí, hasta el versículo 10, porque lo que te quiero compartir está en esta parte. Fíjate, Moisés tenía una tesis acerca de la vida del hombre. En la vida del hombre en la tierra, como muchos 70 años, decía Moisés, y lo más robusto pueden llegar a 80. Decía Moisés, y en la realidad, en la vida de hoy, pues lo podemos ver, que la gran mayoría de hombres y mujeres al 80 mueren. Esa es la media de vida. Es verdad que hay excepciones de hombres que duran 90, 100 años y hasta más de 100, pero son excepciones. La vida del hombre en la tierra hoy en día es parecida a esa tesis que tenía Moisés, de 70 a 80 años. Sin embargo, fíjate cómo es Dios. A Moisés no lo usó en los primeros 40 años, porque si recuerdan los primeros 40 años de Moisés, fue un hombre, aunque era israelita, aunque era hebreo, fue criado en Egipto, fue criado como un príncipe de Egipto. En sus primeros 40 años era un hombre orgulloso, un hombre preparado, capacitado en las mejores universidades de Egipto, un hombre guerrero. Sin embargo, cuando él comete el desliz de matar al egipcio y luego querer ayudar a su pueblo, su propio miedo, su propio temor lo hace salir huyendo al desierto. Toda esa historia la conocemos, la gran mayoría de nosotros. Pero lo que quizás no hemos captado en pensar, que luego de esos 40 años Dios permite que Moisés pase 40 años más en el desierto, y a los 80 años lo llama un hombre anciano, como decía él en su palabra, como decía él en el Salmo 90, versículo 10. Fíjate, la vida de un hombre, según Moisés, era 70, 80 años, como mucho, cuando era un hombre robusto, un hombre que se mantuviera fuerte. Sin embargo, a la edad de 80 años Dios dijo, ahora es que yo te quiero usar. Cuando tú entiendes que ya no vale para nada, cuando tu orgullo ya cayó, cuando el pensar en ti mismo ya no vale para nada, cuando el creer que con tus fuerzas tú vas a lograr las cosas, entonces ahí es que yo te quiero empezar a usar. Ahí era que Dios quería empezar a usar a Moisés. Dios tiene un plan contigo, y tiene un plan con nosotros, así mismo como con Moisés. Era un anciano de 80 años. Dios tiene un plan contigo. Y no importa la edad que tú tengas, si eres joven, si eres adulto, si eres niño, si eres anciano, Dios te quiere usar. Y Dios te quiere usar en este nuevo año. Y Él dice, yo estaré contigo. Agárrate a esa promesa, agárrate a esa verdad para este año 2022. Es verdad que hay situaciones complicadas. Es verdad que el virus todavía continúa ahí. Es verdad que vienen problemas difíciles. Y ahí es donde realmente necesitamos que el hombre y mujer de Dios y aquellos que no creen en Dios se aferren a la fe, que busquen de Dios ahora, cuando puede ser hallado, porque vendrán días, vendrán momentos donde la situación se va a complicar, y ahí es donde veremos verdaderamente quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes han creído en Dios y quiénes le han creído a Dios, que es lo más importante, quiénes le han creído a Dios. Fíjate, en el versículo 7, vamos a leer Éxodo 3, 7. Fíjate lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 3 de Éxodo. Dice la palabra, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios escucha. Dios, a veces aunque creamos que Dios está lejos, que Dios está distante, Dios escucha los clamores. Dios escucha el clamor de su iglesia, de su pueblo.
Y probablemente hoy haya mucha iglesia, mucho pueblo orando, clamando por la situación que se está generando en la humanidad, por lo que se va a generar, porque probablemente en los próximos tiempos haya persecución para los hombres y mujeres de Dios, para la iglesia de Cristo, haya persecución. Y ahí es donde debemos de poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y saber que Dios está conmigo, que Dios está contigo, porque Él lo ha prometido. Y Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no miente. Que Dios tienes propósito para con la iglesia, para con su pueblo, para este tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios está viendo y escuchando, aunque usted no lo crea. Aunque tú lo veas distante, aunque tú entiendas que ora y no pasa nada, ora y no veo solución. Dios sí que está escuchando, Dios sí que está viendo. Y en el momento oportuno Dios siempre llega, siempre va a llegar a tu vida. Dios siempre presente, Dios está contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te quiere contratar a ti, querido amigo. Nos quiere contratar a nosotros para la tarea que se avecina en esta humanidad, en esta sociedad. Para el tiempo que viene, Dios quiere contratarnos a nosotros, así como contrató a Moisés, así como le dijo a Moisés, aún siendo un hombre inútil ya, con 80 años. Dios quiere utilizar lo vil y lo menospreciado de este mundo, dice la palabra de Dios. No el que se cree sabio, no el que se cree inteligente, no el que sabe mucho de economía, no el que sabe mucho de ciencia, no el que sabe mucho de política. Dios te quiere usar a ti. A ti que probablemente te considera que no eres nadie, a ti que probablemente te considera que no tiene ninguna capacidad. Fíjate lo que Dios hizo con los discípulos. Los 12 discípulos, ¿quién eran los 12 discípulos? ¿Quién eran Pedro, Pablo? ¿Quién eran Pedro, Juan, Jacobo? ¿Quiénes eran los discípulos? Pescadores, hombres inútiles, hombres que no eran de lo mejor de Israel, no eran hombres de ciencia, no eran hombres preparados, no eran... No, pero Dios lo eligió a ellos y fueron sus 12 apóstoles. Así que no busquemos que Dios elija al que está más preparado, al más capacitado, sino Dios elige al hombre y mujer que está dispuesto. Si tú tienes un corazón dispuesto para con Dios, Él te va a elegir y Él quiere usarte para su obra. Bendito sea el nombre de Dios. Así que dale la oportunidad a Dios a obrar en tu vida para que obre a través de ti. Porque este mundo necesita esperanza, este mundo necesita buenas nuevas de salvación, este mundo necesita escuchar de Cristo, de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate que parece curioso que ya cuando Moisés se consideraba que estaba en el ocaso de su vida, cuando Moisés ya entendía que no habría más para él, es cuando Dios lo llama. Es cuando Dios en aquella zarza ardiente a través del ángel se le presenta y habla con él y lo manda a ese pueblo suyo para liberarlo. Ya cuando Moisés no tenía posibilidades humanas, porque probablemente ya andaría hasta con bastón. De hecho, Dios le da una vara y la convierte en bastón. Si leen la historia, verán cómo de ahí en adelante Moisés anda con una vara todo el tiempo, que, bueno, la vara representa muchas cosas, pero era un hombre ya de edad avanzada. Era un hombre que ya estaba en el ocaso de su vida, cuando Dios empieza a usarlo para su gran obra, la obra de liberación, la obra de sanación, la obra de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Yo estaré contigo, dice el Señor. Esa es la clave de todo. Que Dios esté contigo, que Dios esté conmigo, es la clave de todo. Para este año 2022, la clave de todo es que Dios esté con nosotros. Si Dios no está, sí que va a haber penuria, sí que va a haber calamidades. Porque ¿quién se va a sostener si Dios no está con él? Nadie podrá sostenerse. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se va a enfriar en estos tiempos.
y que la fe de muchos se va a requebrajar. Yo te animo a que te refuerces en la fe, a que busque a Dios en oración, a que te llene, a que le pidas a Dios en oración que te llene más y más de fe, porque van a venir tiempos peligrosos para la sociedad, para la humanidad, para su iglesia, sobre todo. Va a venir tiempo de persecución, tiempo de angustia, tiempo de desesperación. Pero no te quiero angustiar con eso. Si Dios está contigo, nada podrá con nosotros. Nada podrá con nosotros si sabemos que Dios estará con nosotros. Y esa es la certeza, esa es la confianza, ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy en día. Yo estaré contigo. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia es de Dios. Los propósitos son de Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios lo único que necesita es que usted crea en Él, es que yo crea en Él, es que creamos en Él. Es lo que Dios necesita. A veces nos queremos llenar de palabrería, nos queremos llenar de muchas cosas y creemos que muchos incluso nos convertimos en abogados de Dios. En defensores de Dios. Dios no necesita tu ayuda, Dios no necesita que lo defienda, Dios necesita que tú le creas a Él y que tú testifique de Dios por donde quiera que vaya. Eso es lo que Dios necesita del hombre y la mujer de Dios, de nosotros, de la iglesia, que seamos testigos fieles de Dios, que nuestra esperanza, nuestra confianza esté depositada en Él. Eso es lo que Dios necesita ahora de su iglesia, de su pueblo. Y vamos a leer en el versículo 11 de Éxodo 3, 11. Estamos leyendo el capítulo 3 de Éxodo. Ahora vamos a leer el versículo 11. Recuérdate que los apóstoles le decían a Jesús, ¿cómo haremos esta obra tan grande? ¿Cómo vamos a hacer esta obra tan grande? Y Jesús le dijo, si crees en Él y cree en el que le envió, será posible hacer la obra. Porque la obra no es mucha, no es tuya, la obra es de Dios. Y Jesús le decía, pídanle al dueño que mande obreros a la mies. La mies es mucho y hay pocos obreros. No es cuestión nuestra de abrumarnos, de tener esa vida de inquietud, de desesperación, de angustia, porque vemos que la obra es muy grande y que no hay quien la haga. La palabra de Dios claramente nos llama a que le oremos a Él, que Él mandará obreros a la mies. No es que nosotros nos desesperemos, nos angustiemos, no podamos dormir. Y mucho, incluso oía el otro día la prédica de un hermano pastor que comentaba que un pastor una vez se suicidó, se quitó la vida porque estaba abrumado con tantas situaciones. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Si Dios está contigo, tú tienes que tener la confianza, la certeza de que los obreros que necesita la mies, es Dios quien lo va a mandar. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu intelecto, no es tu conocimiento, no es tu capacidad de motivar, no es ni tu capacidad ¿cómo diría la palabra? De convencer. Es Dios. Da rodilla, vamos a dar rodilla, vamos a confiar en el Señor de la mies y vamos a decirle, Señor, necesitamos más obreros para tu obra. Bendito Padre. Y Él proveerá de esos obreros que necesita la obra. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer Éxodo 3, versículo 11. Lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué estaba pasando en ese entonces cuando Dios manda a Moisés? Cuando Moisés fue enviado. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Éxodo 3:11 dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué pregunta más interesante tenemos aquí de Moisés. ¿Quién soy yo? Y es verdad, Dios dice, tú no eres nadie. Pero yo soy el que te estoy enviando. De hecho, cuando Moisés le dice a Dios, y cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿quién me ha enviado? ¿Qué le diré? Yo soy el que soy, te ha enviado.
el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que significa la palabra Jehová? O las 4 letras de la palabra Jehová, porque, bueno, la palabra Jehová luego se le agregaron vocablos para, para que sonara como suena hoy en día, Jehová o Jireh, o el nombre que hoy le damos a Dios. Pero recuerda que antes el nombre de Dios eran 4 consonantes. ¿Y qué significaban esas 4 consonantes según el lenguaje antiguo? El Dios siempre presente. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Esas 4 letras del nombre de Dios, lo que significa es el Dios siempre presente. Y si Dios siempre está presente, nunca se equivoca, Dios siempre va a estar contigo, Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar solo. Y es lo que tenemos que tener la confianza. Por eso, cuando Moisés dice, ¿quién soy yo? Claro que Moisés no era nadie, claro que Moisés ya era un hombre anciano, un hombre de 80 años. Pero no era Moisés que iba a hacer la liberación, era Dios, era el poder de Dios que iba a obrar a través de Moisés. Esas maravillas que hizo Moisés, no la hizo Moisés, la hizo Dios, las plagas, de las maravillas de abrir el mar rojo, todas esas maravillas, no las hacía Moisés. Y cuando el pueblo iba por el desierto, recuérdate que había una nube que iba delante del pueblo, brindándole luz por la noche y una nube cubriéndole del sol por el día. Eso no lo hacían los hombres, eso lo hacía solo Dios, el Dios siempre presente. Por eso Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y así hoy nos dice a nosotros. En este año 2022, yo estaré contigo. Bendito sea su nombre. ¿Qué pregunta la de Moisés? ¿Quién soy yo? Y como te decía, Dios escogió lo que es vil, lo que es menospreciado de este mundo, para avergonzar a lo fuerte, así como decía el apóstol Pablo. Lo vil y menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a aquellos que se creían fuertes, aquellos que se creían poderosos, sabios, intelectos. Y hoy en día Dios quiere elegir al que no se crea nada. Tú no te crees nada. Tú crees que no tiene capacidad ninguna. A ti te necesita Dios. A ti te quiere usar Dios. Dios lo que quiere es fe, lo que quiere es que confíes en Él, lo que quiere es que entregue tu corazón a Él, que tenga un corazón conforme al de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios y vámonos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20 hasta el 40. Si quiere puede leerlo el 40, yo voy a leer unos cuantos versículos nada más, pero luego te pido que entiendas y comprenda lo que Dios quiere tratar contigo. Pues bien, decía Hechos 7, versículos 20 al 23, y aquí vamos a ver una descripción de cómo era la vida de Moisés hasta los 40 años, y luego cómo era la vida de Moisés hasta de los 40 en adelante. Si quiere, como te decía anteriormente, léelo del 20 al 40. Yo voy a leer el versículo 20 al 23 y luego el versículo 30. Y dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo, como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate, él fue criado en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, pero así no le servía a Dios. Por eso Dios permite que suceda lo que sucedió, que mata a un egipcio, luego va y quiere defender a sus hermanos, y cuando sus hermanos le dicen que quiere matarnos como mataste ayer al egipcio, pues su conciencia lo hace salir huyendo al desierto, y ahí es donde dura 40 años en el desierto. Fíjate, Dios en su sabiduría, en su poder, no lo quería utilizar de esa manera, porque estaba lleno de orgullo, estaba lleno de vanidad. Así Dios no te va a usar nunca. Mientras tú estés lleno de orgullo, de vanidad, Dios no va a usarte. Dios va a usarte cuando tú te consideres que no vales para nada. Cuando tú crees
que no tiene ninguna capacidad, nada que ofrecer a Dios, ahí es cuando Dios va a empezar a usarte como un instrumento en sus manos. Bendito sea. Pues dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado de este mundo, ¿te acuerdas? Esa palabra que decía el apóstol Pablo, lo vil y menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando Dios elige, como te decía anteriormente, a los 12 apóstoles, no lo eligió por inteligencia, por conocimiento, porque eran hombres de culto, porque eran hombres de letras, porque eran escribas, porque eran hombres. Lo elige porque Dios lo quería moldear, lo quería usar, ponerlo Él, darle Él el conocimiento. Y de hecho, si tú ves dentro de los 12, el mismo Jesús dijo, yo lo elegí a ustedes, y entre vosotros hay uno que es diablo. O sea, hasta el diablo lo eligió Dios. Él sabía que Judas lo traicionaría, sin embargo lo eligió. O sea, Dios es quien te tiene que elegir. No te pongas tú por delante. No quieras tú ser juez de Dios, ser abogado de Dios. Dios no necesita que tú le ayudes, como te he dicho. Dios lo que necesita es que tú testifiques de Él por donde quiera que vaya. Que tú le dejes obrar, que le dejes actuar en ti y a través de ti. Y vamos a seguir. ¿Moisés obedeció a Dios? Sí, lo obedeció, pero ¿le obedeció cuándo? Cuando yo no significaba nada, cuando ya era un hombre de 80 años, un hombre que estaba a punto de morir, un hombre que estaba para morir, como te leíamos anteriormente, ¿verdad? Siempre con Dios el futuro está más brillante que el pasado. Si tú confías en Dios, tu futuro será más brillante que el pasado. El 2022 será mejor que el 2021, si Dios está contigo. Si tú pones tu confianza, tu esperanza en Dios, si tú permites que Dios empiece a obrar en ti, si tú nunca has creído en Dios, pero entrega tu corazón a Dios para este año 2022, yo te aseguro que el 2022 va a ser mucho mejor que el 2021. Si el 2022 tuviste tribulaciones, angustias, dolores, este año 2022 podrá ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Pero para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas a Dios caminando delante de ti, por delante de ti, tú tienes que confiar en Él, poner toda tu esperanza, toda tu confianza en Él, decidir creerle a Dios. Y si no tienes fe, te lo he dicho ya en otras ocasiones y te lo he dicho ya algunas veces, pídele a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos dé fe, que nos ayude a creer en Él. Porque la fe es un don de Dios, no es algo que tú puedes ir a comprar al supermercado, no es algo que tú puedes pedirle a nadie que te dé un poco de fe. No, la fe es un don de Dios y Él lo tiene abundantemente para darlo a todos, a todos. Vamos a buscar que Dios nos llene, nos dé ese don, el don de la fe, que es el don precioso, un don maravilloso. Bendito Dios. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Éxodo 14, 1 y 2. Dios está empeñado en que le creamos. Dios está empeñado en que tú y yo confiemos en Él, en que le creamos. Pero nosotros somos tan cabezones muchas veces que no queremos creerle a Dios, que no nos buscamos siempre excusa para no creerle a Dios, y aunque decimos creer, muchas veces nuestra fe está basada en una fe incipiente, en una fe muy empírica. Cuando realmente nos vemos en situaciones difíciles, entonces nos olvidamos del Dios en que le hemos creído. Por eso si Dios hoy te trae una palabra a tu vida, yo estaré contigo. Coge esa palabra, abrázala, acéptala, recíbela y vamos a marchar hacia adelante, victorioso, porque Dios quitará todo obstáculo de en medio nuestro. Bendito sea el nombre de Dios. Así como te decía, vamos a seguir leyendo en Éxodo 14, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairó, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate
¿Qué prueba de fe Dios le estaba poniendo al pueblo de Israel? Le está diciendo que marchen hacia adelante, que continúen hacia adelante. Y el pueblo de Israel diría, pero ¿hacia dónde vamos a marchar? Si hacia un lado tenemos una montaña, hacia el otro lado tenemos una montaña y de frente tenemos el Mar Rojo. ¿Hacia dónde? Y detrás venía el ejército egipcio. Faraón y su ejército venían detrás para destruirle. Dios le estaba poniendo una prueba de fe. Dios quiere que confiemos en Él, que creamos, y muchas veces va a poner prueba de fe en nuestras vidas para ver si realmente hemos dicho que creemos en Dios. Eso se traduce en realidad, en verdad. Créele a Dios, confía en Dios. Recuérdate lo que sucedió cuando los discípulos iban con Jesús en la barca y Jesús se duerme. Jesús sabía lo que iba a acontecer, pero quería ver hasta dónde llegaba el nivel de fe de sus discípulos. Y cuando sus discípulos lo empiezan a mover, Señor, ¿no tienes miedo de nosotros que perecemos? Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿no ven que yo voy con vosotros? Si yo estoy con vosotros. Eso mismo le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Si yo voy con ustedes, si ustedes ven que delante de ustedes va una columna de fuego por la noche y una nube por el día, el Dios siempre presente está con ustedes. Yo soy el que soy. El Dios siempre presente va delante de vosotros. Pero ustedes no lo perciben, no lo ven. ¿Creen que es Moisés que está haciendo todo esto? ¿Cómo puede Moisés hacer esta obra si yo no voy con él? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quería hacer con el pueblo de Israel y quiere hacer en la vida nuestra hoy en día. Para este año 2022, Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que recordemos que Él va con nosotros, que Él está con nosotros. Bendito sea su nombre. Estaré contigo, dice el Señor. Cuando le creyeron a Dios, abrió un camino por el Mar Rojo. Cuando ellos le creyeron a Dios, Él le abrió un camino por el Mar Rojo. Fíjate que ellos empezaron a caminar, no quedaba de otra, porque si se devolvían el ejército egipcio lo iba a destruir. No les quedaba de otra. Cuando empezaron a meterse al agua, cuando empezaron a caminar hacia el mar, entonces Dios abrió un camino. Y Dios quiere abrir un camino en tu vida cuando empiece a creer, cuando empiece a andar en fe. Cuando empieces a andar en esa circunstancia que tú crees que no puede dominar, que esa circunstancia que tú entiendes que te está destruyendo, Dios dice, en medio de esa circunstancia, yo estaré contigo y yo abriré un camino para ti, un camino de sanidad, un camino de liberación, un camino nuevo, un camino de salvación, sobre todo camino de salvación, porque lo que Dios quiere de ti y de mí es darnos salvación, es darnos vida eterna. Es lo más importante de todo. Aunque Él pueda sanarnos, aunque pueda quitarnos un problema económico, un problema situacional de hogar, de familia, aunque Él pueda quitarnos, y de hecho lo va a hacer y lo está haciendo y lo hace, lo fundamental, el mayor camino que Dios está abriendo para la iglesia, para el pueblo, para el mundo, es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios abre un camino a través de esa muerte, a través de ese sacrificio, para que tú y yo podamos tener acceso a una salvación, a una eternidad al lado de nuestro Creador. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir. Y yo quiero hacerte una pregunta, querido amigo, querido hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quiere usted que Dios siempre le acompañe? ¿Está usted empeñado en que Dios siempre le acompañe? Si es así, yo quiero que usted entienda que para que Dios te acompañe, tiene que depositar toda tu confianza en Él. Vamos a orar para que se derrame el don del Espíritu Santo en nosotros, el don de la fe, porque la fe es un don de Dios y Dios lo tiene para cada uno, para cada ser humano, Dios lo tiene disponible. Y vamos a orar para que ese don de fe caiga sobre la humanidad, caiga sobre España, caiga sobre el mundo para este año 2022. Y que con esa fe en Cristo podamos estar confiados, seguros de que Dios estará con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer Éxodo 14:14 y ya vamos terminando. Éxodo 14:14, la palabra de Dios dice:
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios va a pelear tu batalla, te decía, amigo. Dios va a pelear por nosotros. Recuérdate cuando venía el pueblo egipcio, los guerreros, la columna de nube se puso entre el medio de Israel y el medio del pueblo egipcio. Se puso en medio. Y cuando el pueblo de Egipcio pasó cuando el pueblo de Israel pasó en seco por el medio del Mar Rojo, Dios permitió que el pueblo egipcio también tratara de pasar. Y cuando iban por el medio, volvió a cerrarse las aguas. El enemigo va a querer intimidarte. Satanás va a querer traer miedo, traer temor en este año 2022 para ti. Pero Dios te dice, yo voy a abrir las aguas del Mar Rojo para ti. Y cuando el enemigo quiera atravesarla, entonces yo volveré a cerrarla y será ahogado, será destruido. El enemigo va a ser destruido si tú y yo podemos confiar en Dios, si tú y yo damos ese paso de fe y caminamos por las aguas. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te llama hoy a marchar, así como llamó a ese pueblo de Israel a que marcharan hacia adelante. Aunque tú no veas por dónde marchar, aunque tú digas, pero ¿por dónde marcho? Si hay obstáculos por donde quiera, si tengo un mar de agua, ¿por dónde marcho? ¿Hacia dónde marcho? Si tengo una dificultad, si tengo una crisis económica, si tengo una enfermedad incurable, ¿hacia dónde marcho? Dios te dice, marcha hacia adelante, de frente, que yo estaré contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y ya para ir terminando, vamos a leer Éxodo 14:24. Pero antes quiero decirte que si tú marchas hacia adelante como Dios hoy te está llamando, si tú marchas hacia adelante como hoy Dios nos está prometiendo, el Mar Rojo se abrirá. Si tú marchas hacia adelante, el enemigo huirá, los enemigos huirán. Y no solo que vayan a huir, serán destruidos, porque Dios lo ha prometido. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer Éxodo 14:24, lo que nos dice la palabra, en 2 versículos más y vamos terminando. Éxodo 14:24 dice la palabra de Dios. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos cómo Dios destruye al enemigo cuando tú y yo somos capaces de dar ese paso de fe, ese paso en fe, de seguir confiando en Dios, de poner nuestra mirada en Cristo, de poner nuestra mirada solamente en Dios, solamente en Él. No ponga tu mirada en ninguna otra cosa, solo en Jesucristo, solo en Dios. Y para terminar vamos a leer Éxodo 19, versículo 6. Dios habla al pueblo con voz de trueno, con voz de trompeta. Dios habla con una voz resonante. Dios quiere hablarte a ti, querido amigo. Dios quiere hablarme a mí. Dios quiere hablarnos para este año 2022. Por eso te animo a que en este año 2022 incentivemos un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de estar a solas con Dios. Dios quiere hablarnos de manera personal a cada uno. Dios quiere tener intimidad contigo, intimidad con nosotros. Y aunque Dios pueda hablarte a través de pastores, a través de la iglesia, aunque Dios pueda hablarte a través de profetas, aunque Dios pueda hablarte a través de otros, pero Dios sobre todo quiere hablarte en la intimidad, quiere hablarte a ti personalmente. Y probablemente lo que Dios tenga para ti sea distinto a lo que tenga para mí, pero Dios a cada uno quiere decirte, yo estaré contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios espera de ti y de mí que seamos un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. Para este año 2022, haz un compromiso con Dios de vivir en santidad. Haz un compromiso con el Señor de vivir ese sacerdocio espiritual, de vivir ese sacerdocio donde te limpie de todo pecado, donde te limpie de toda maldad. Y si tú vives en santidad,
yo te garantizo que Dios siempre estará contigo. Dice su palabra que sin santidad nadie le verá. Nadie verá al Dios, nadie verá al Señor si tú no vives una vida de santidad. Por eso Él te dice en este versículo 19:6, Éxodo 19:6, que seremos un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente santa. Procuramos en este año 2022 vivir en santidad para que el Señor haga esa obra con nosotros y para que esa promesa que Él trae a nuestras vidas en el día de hoy se mantenga, para que esa promesa se haga efectiva, se haga eficaz en nuestras vidas. Él nos prometió que no estaríamos solos, que Él estaría con nosotros, que Él no nos abandonaría, que Él no nos dejaría solos. Si quiere, vuelve y lee el versículo de Éxodo 3:12, yo estaré contigo, te dice el Señor. Y esa es la promesa que Dios me ha puesto en mi corazón. Ese es el anhelo que yo para este año tengo. Buscar santificarme más, buscar tener más fe, buscar honrarle más, para que Él siga conmigo durante todo este año 2022. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que para este año 2022 aumente nuestra fe y que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por un día más. Bendito Padre, gracias por permitirnos, bendito Dios, estar en tu presencia. Te queremos pedir, Señor, que para este año próximo, que dentro de poco se inicia, bendito Dios, tú aumente nuestra fe, aumenta la fe de tu iglesia, Señor, aumenta la fe de nuestros hermanos, bendito Padre, aumenta la fe del creyente y del que no cree, Señor, llénanos de fe, derrama tu don de fe sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad, sobre España, derrama, Señor, el don de tu Espíritu y trae fe, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, para que en esa fe podamos creerte a ti, creerle a Dios, creer en lo que tú harás, en lo que tú estás haciendo, Señor, que tú no nos abandonas, que tú estás con nosotros, que tú estarás con nosotros, bendito Dios, y que todo lo que pueda acontecer durante este año próximo, bendito Dios, si tú estás con nosotros, bendito Dios, nada tendremos temor, nada tendremos, Señor, por qué avergonzarnos, de nada tendremos por qué salir temerosos, sino saldremos victoriosos, porque tú vas delante, Señor, peleando nuestras batallas, bendito Padre. Gracias, gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, buenos queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les deseo un feliz año 2022, así como le decía durante todo el tiempo que he estado hablando. Le animo a que durante todo este tiempo estemos buscando el don de la fe, que pueda en nosotros derramarse ese don de fe, que podamos vivir santificados, que podamos vivir en santidad, que es lo que necesitamos para que el Dios siempre presente esté con nosotros durante todo este año 2022. El Señor nos lo prometió, el Señor así nos lo ha dicho, yo estaré contigo, que podamos vivir, creer y practicar la fe en Cristo, la fe en Dios. Que Dios le bendiga y un feliz año para todos. Amén.